Ante las intensas lluvias que cada año dejan terribles consecuencias, esta administración municipal decidió brindar soluciones definitivas. El Plan Choque, con una inversión de 7.5 millones enfocada a los 16 sectores más vulnerables de Guayaquil. Reemplazamos los tubos existentes por ductos cajón. El Canal El Chaco es una obra tan grande como una autopista de 13 carriles. El Plan Choque es un megaproyecto que refleja la determinación del alcalde Aquiles Álvarez ante un fenómeno climático inminente. Guayaquil avanza. Hoy tenemos la suerte de tener un entrevistado argentino, un creativo, un cineasta, que soñó desde pequeño que iba a ser parte de una campaña electoral como publicista y terminó de la mano con el presidente Milei, llevándolo a la presidencia, primero a través de una película y después siendo asesor. Estamos hablando de Santiago Oria. Santiago, buenos días y gracias por estar en Así Amaneció. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Se escucha todo bien? Perfecto, ¿cómo estás tú? Bien, bien, estamos acá en la vorágine, la adrenalina del nuevo gobierno. Hoy es un día muy importante, así que es la primera manifestación de piqueteros que vamos a enfrentar y a su vez Javier Milei va a hacer una cadena nacional para anunciar las medidas de desregulación económica, así que hoy es un día muy importante. La mayor de las suertes para el país. Santiago, ¿cómo empezaste en esto? Porque tú empezaste con videos de reggaetón, trap y terminaste siendo el cineasta de Milei. Bueno, esto arrancó con la pandemia, ¿viste? Con las medidas de cuarentena. Yo estaba muy en contra de las restricciones brutales a la libertad que se estaban haciendo acá en Argentina, con lo cual dejé mi actividad como director comercial y decidí comprometerme políticamente y empecé a hacer movidas, digamos, usando mi cámara y publicando videos y documentales en contra de la cuarentena, y fue ahí cuando una amiga de Javier Milei me dijo: tenés que conocerlo a Javier Milei, te lo voy a presentar, porque juntos van a poder hacer cosas maravillosas, porque ustedes dos son dos personajes muy particulares. Y bueno, esto fue en el 2020, antes de que Milei se lance a la política. Correcto. Y ahí juntos hicimos un documental basado en su libro Pandenomics, que es un libro que analiza las consecuencias económicas de la pandemia y de la cuarentena. Y bueno, y ahí quedamos muy amigos, y después en el 2021, cuando se lanza a la política, me convoca para ser parte de la campaña, y ahí renuncié a todo el resto de mi actividad como director y me dediqué full time a lo que es la campaña y la carrera política de Javier Milei. Y bueno, y lo que es realmente un hecho sin precedentes, eh, llega Javier Milei de cero a la presidencia en un tiempo absolutamente récord. Vos pensás que a Macri le tomó más de 10 años lograr esto, y hay muchos políticos que están hace toda su vida tratando de lograr esto, como puede ser Horacio Rodríguez Larreta o Sergio Massa, y sin embargo le ganamos a todos. Teniendo todo en contra, porque tenían en contra al gobierno kirchnerista, teniendo en contra que era un personaje nuevo, no tan conocido, solamente conocido en las élites porque trabajaba en programas de televisión como economista, era panelista. ¿Qué tomaron en cuenta para la campaña presidencial a nivel de tu área, ¿no? Que es la comunicación? ¿Qué tomaron en cuenta para que el candidato suba, como tú dices, en las encuestas en tiempo récord? Aparte que creo que fue el candidato más votado en la historia de Argentina. Sí, no, igual él era conocido, él tenía conocimiento, o sea, ya era un mediático muy conocido cuando arrancó su carrera política, pero bueno, pero obviamente fue siendo cada vez más eh, estimado y valorado como un líder político, ¿no? Ujú. Mirá, la realidad es que lo que hicimos fue mostrar a Javier Milei de la manera más auténtica y genuina posible, sin falsear nada, sin usar ninguna puesta en escena falsa, sin usar actores, mostrando su historia como si fuese un documental, ¿no? Siempre mostrando la realidad de lo que era Javier Milei, y Javier Milei dando su mensaje de manera contundente y sin matices, sin suavizarlo por la corrección política, respetando las formas y el estilo tan particular de él y tan llamativo. Y fue eso, fue hacer algo que fuese muy auténtico, con muchas convicciones muy claras,
Y bueno, y simplemente insistir y hacerlo crecer poco a poco, recorriendo todo el país. O sea, una campaña que tuvo mucha demanda física porque lo que más teníamos era, digamos, era a nuestros cuerpos para estar todo el tiempo en contacto con la gente y bueno, y registrando todo eso de manera documental y hablando con franqueza y bueno, y siendo muy, con una militancia digital, digamos, una fuerza en las redes sociales que es la más fuerte del país, donde hay miles y miles de personas generando contenido de manera espontánea y con total libertad. O sea, no era una campaña que bajaba línea de manera estricta, sino que dejaba a sus militantes poder hacer su propio contenido de manera libre y eso, digamos, provocó que se desate un montonazo como de energía y de euforia por el candidato. Y bueno, es eso básicamente, es resumido muy sintéticamente, pero digamos, después son millones de cosas y un trabajo realmente muy arduo e incansable, sin fin de semana, sin feriados, trabajando constantemente, llegando a un desgaste físico muy grande, pero bueno, pero logramos el objetivo porque estábamos imbuidos de una gran convicción, ¿no? De una gran pasión por lo que estábamos haciendo. Son las 8:20 de la mañana y estamos conversando con Santiago Oria, publicista de la campaña de Javier Milei. Santiago, la campaña estuvo muy llena de estos aspectos muy coloridos o muy llamativos de alguna forma, como por ejemplo la asociación con la motosierra o esto del dólar Sí. gigante. ¿Fueron cosas que ustedes pensaron como parte de la campaña? Mira, Javier siempre, bueno, él hablaba de que de que había que frenar la inflación y que una manera de frenarla era la dolarización. Y también él hablaba del plan motosierra. Él lo decía así, de manera verbal, digamos, pero fue la propia gente que espontáneamente le empezó a traer una motosierra en las marchas y en las caravanas y en los actos. O sea, la gente sola le acercó una motosierra físicamente hasta Javier y Javier la levantó, pero no fue una idea, digamos, que eso se vea O sea, visualmente, fue no fue una orgánico. idea de la campaña. Fue como todo orgánico, todo muy espontáneo. Y lo mismo con los dólares. Fue la propia gente que hizo esas pancartas gigantes con los dólares con las caras de Javier. Ahora, pero también tuvo que ser un poco fácil, digo, de manera, porque te aporta, o sea, el personaje como tal de Javier Milei te aporta, verlo frente a un pizarrón, quitando ministerios, le aporta de Sí, alguna forma este color e interés que no, provoca en el lector. por supuesto, Javier es una persona, es muy carismática, es una persona que es viral en redes, ya su sola cara y sus expresiones generan clics, es una persona es como naturalmente viral como persona, y además es una persona muy creativa y es el mejor comunicador de las ideas liberales que ha existido en este continente. O sea, es un gran comunicador y sabe muy bien sintetizar las ideas liberales en momentos performáticos que comunican muy fuertemente, como lo que está mencionando, ¿no? Eso del afuera, afuera, afuera. Y Claro. lo hace de una manera muy atractiva que es realmente única él. Entonces teníamos todo en contra, teníamos muy poca plata, teníamos, digamos, una desigualdad de recursos fenomenal para enfrentar la campaña, pero teníamos al candidato más formado, más carismático, más colorido, más llamativo. Entonces ese activo que era el candidato era nuestro valor más fuerte, ¿no? Y supimos aprovecharlo y explotarlo al máximo para que una campaña de pocos recursos pueda llegar hasta donde llegó, ¿no? Nada más y nada menos que la presidencia de la nación. 8:23 de la mañana estamos conversando con Santiago Luis Uria, el cineasta de Milei, asesor comunicacional de la campaña de Javier Milei, el nuevo presidente. Sí, un personaje muy mediático, pero que al mismo tiempo puede darte dolores de cabeza, Santiago. Eh, sí, bueno, porque la campaña fue muy dura, digamos, fue una campaña extremadamente exigente donde sufrimos una montaña inédita, nunca vista de campaña negativa, de campaña sucia. Nunca hubo tanto encarnecimiento con un candidato como se vio con Javier Milei. Esto de tildarlo de antidemocrático, de fascista, incluso de antisemita, todas mentiras que fueron desmentidas
curtidas y sepultadas por la verdad. Pero sí, fue realmente muy duro, muy fuerte. Santiago, Y ellos usaban todo el aparato del Estado a favor de su campaña. y ahora... Y de nuevo, todo esto, para una aclaración es que siempre circulaban muchas ideas, había muchas ideas de cómo encarar la campaña de Javier, y muchas ideas que iban a ser erróneas y llevarnos a una campaña equivocada, y bueno, fue gracias al asesoramiento, digamos, mío y de otras personas del partido que se pudo encontrar el modo correcto de poder encarar la campaña audiovisual, porque había muchas maneras que se proponían, pero que eran ideas que, en mi opinión, no iban a funcionar, y bueno, por suerte encaramos por un lado que funcionó, afortunadamente. Oye, ¿y ahora qué estás haciendo? Porque ya se acabó la campaña, me imagino que ya del mundo te tienen que haber llamado de otras campañas, porque es normal, pero te quedas con Javier, ¿qué vas a hacer? Sí, ahora he recibido ofertas para ir a trabajar a otros países para campañas, pero ahora en este momento estoy incorporándome al gobierno de Javier Milei, porque un gobierno también necesita comunicar y también necesita toda la parte audiovisual y estética, y bueno, ese sería mi rol ahora en el gobierno. Santiago, me queda una última duda en torno a la campaña. Si bien la Sí. viralidad es algo interesante ahora que estamos tan llenos de redes sociales, ¿esta viralidad puede jugarse a favor o en contra? ¿Sintiste que, lo decías ya, Milei es un personaje que genera clics, que genera reproducciones? ¿Sentiste que hubo esa viralidad fue a favor o en contra? No, no, por supuesto, 100% a favor. O sea, todo lo que sea que vos puedas proyectar lo más potentemente posible tu mensaje, es todo a favor. Porque hubo No, no, situaciones en no las tiene nada en que contra. la imagen de alguna forma sí se vio afectada negativamente, como por ejemplo la asociación con la iglesia, ¿no? Bueno, pero eso no tiene que ver tanto con la viralidad, sino con por ahí el mensaje ese en concreto. Pero la capacidad de subir un video de Javier Milei, que lo vean millones y millones de personas, eso siempre es un activo positivo. Después hay que ver el contenido de cada mensaje, pero su capacidad de llamar mucho, de atraer mucho la atención es algo netamente positivo, no veo nada negativo en eso. Yo tengo una última pregunta para Santiago y te pido que seamos cortos porque se me acaba el tiempo. Santiago, ¿qué le Sí, recomiendas tú a un candidato? yo les recomiendo que sea lo más auténtico posible y lo más real posible y que trate de no falsear nada, porque hoy en día las nuevas generaciones están muy avesadas en la lectura de las imágenes e inmediatamente se dan cuenta si un político les está mintiendo o está queriendo ser alguien que no es. Entonces, por ejemplo, en el caso de Horacio Rodríguez Larreta, que es el caso más patente de cómo fracasó su campaña de comunicación, él siempre estaba queriendo mostrarse como con una empatía o con una simpatía que él claramente no tenía, y yo lo hubiese mostrado más como un alguien obsesivo del trabajo y totalmente como enfermo por el trabajo, y bueno, él quiso mostrarse distinto y fracasó de esa manera. Santiago, queremos agradecerte muchísimo, la mejor de las suertes Bueno, para la Argentina, la mejor de las suertes en este nuevo trabajo que vas a tener, no solamente en Argentina, sino posiblemente en otros lados del mundo. Muchísimas gracias. bueno, hasta luego, chao, muchas gracias. Era Santiago Luis Oria, uno de los pilares de la campaña de Milei, por la forma en que lo presentó, donde hizo este documental que llevó la revolución liberal, donde llevó a Milei a posesionarse como el candidato presidencial y después ya como asesor de su campaña. Hoy en Así Amaneció.